Buenas a todos, compañeros, soy Pericolino y hoy vamos a dar unas herramientas indispensables para poder realizar un diagnóstico tridimensional en ortodoncia. Generalmente, en la ortodoncia, estamos acostumbrados a realizar un diagnóstico basado en una bidimensionalidad, en una radiografía lateral y en una ortopantomografía. Espero que después de este pequeño vídeo seamos capaces de realizar un diagnóstico en 3 dimensiones, dando unas herramientas básicas para poder llevarlo a cabo. En primer lugar, vamos a ver la importancia que tiene el diagnóstico sagital en nuestros pacientes. Es importante diagnosticar el tamaño desde el punto de vista sagital, tanto de mi maxilar como de mi mandíbula. ¿De acuerdo? Comúnmente, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho recurriendo a la cefalometría. Y en concreto, la cefalometría que nos hablaba de tamaño mandibular y de tamaño maxilar era la cefalometría de McNamara. McNamara nos dio a conocer la longitud del maxilar, la longitud de la mandíbula y la altura facial inferior. Y realizó unas normas compuestas que nos relacionaban, como bien pueden ver en la imagen, nuestro tamaño maxilar, que abarcaba desde el punto condilion hasta el punto A, con nuestro tamaño mandibular, que abarca desde el punto condilion hasta el punto nation, así como la altura facial inferior, que abarca desde la espina nasal anterior al mentón. Nos decía y nos recordaba que cada milímetro que aumenta la altura facial inferior se enmascara 1 milímetro de tamaño realmente de la mandíbula con respecto a su tamaño real. Por lo tanto, hay que ser muy cauto con respecto a estos 3 parámetros. Pero ¿cómo podemos diagnosticar en 3 dimensiones los problemas sagitales? Fijaos, este pequeño vídeo lo que trata es de enseñarnos cómo con un programa, ¿de acuerdo? En este caso es un programa de cualquier software de 3 dimensiones, nos permite en primer lugar, en el punto sagital, poder calcular volúmenes. En concreto, ¿qué volumen? El volumen de la vía aérea, ¿de acuerdo? El volumen de la vía aérea es importantísimo para poder diagnosticar, ¿de acuerdo? Si existe un problema o posible problema de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño. Posteriormente, ¿qué vamos a calcular? Pues también tenemos la posibilidad de calcular tridimensionalmente la longitud de mi maxilar, la longitud de mi mandíbula y la altura facial inferior, de la misma manera que lo haríamos directamente en una radiografía lateral. Aquí veis cómo nosotros procedemos con una regla de medición a calcular la longitud. La diferencia entre las 3 dimensiones, entre calcularlo 3D y calcularlo en 2 dimensiones, no es otra que vamos a obtener dos distancias diferentes si realizamos la medición desde el cóndilo derecho con respecto a si lo hacemos desde el cóndilo izquierdo. Al punto nation, que el punto nation es un único punto, sin embargo tenemos dos puntos condilion, uno en el lado derecho y otro como consecuencia en el lado izquierdo. Aquí podemos ver cómo realizamos las mediciones, cómo se pueden calcular todas esas medidas que realizábamos desde las 2 dimensiones, lo podemos realizar de manera más precisa incluso con un software en 3 dimensiones y obtener precisamente pues todos esos parámetros que nosotros estamos buscando para calcular ese tamaño maxilar, calcular ese tamaño mandibular y calcular esa altura facial inferior. ¿Y el problema transversal cómo lo podemos realizar? El problema transversal, ¿cómo lo calculamos? Pues fijaos, con este vídeo vamos a introducir nos vamos a introducir en el diagnóstico tridimensional desde el punto de vista transversal. En primer lugar, es importantísimo conocer el estado de la sutura, saber si esa sutura está osificada, si no está osificada y en qué grado tiene esa osificación. Fijaos que ya lo tenemos en esta imagen, 5 tipos de suturas diferentes, con diferente morfología y con diferente grado de osificación. Eso es lo primero que realizamos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, después de calcular ese grado de osificación de la sutura, medimos la cortical que nos queda por vestibular de nuestro primer molar superior, tanto del lado derecho, como podéis ver en la imagen, como del lado izquierdo. Y en un tercer lugar vamos a calcular ya los tamaños transversales. Volvemos a comprobar nuestra sutura,
¿de acuerdo? Con los contrastes de imágenes, y ahora vamos a proceder realmente a la anchura de nuestro maxilar, a medir la anchura de nuestra mandíbula, muy importante, sobre todo en pacientes en crecimiento, y vamos a poder medir también con respecto a la espina nasal, la angulación del primer molar superior derecho y la angulación del primer molar superior izquierdo. Es importante conocer la angulación porque existen unas medias en una oclusión funcional óptima, medida en CBCT, sobre esa inclinación tanto de los molares superiores como de los molares inferiores. Posteriormente, a la hora de calcular ese ángulo, tenemos que calcular la transversa, la distancia que hay desde la cúspide palatina del primer molar superior derecho a la cúspide palatina del primer molar superior izquierdo, y desde la fosa central del primer molar inferior izquierdo a la fosa central del primer molar inferior derecho. De esa manera, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener, y ya tenemos, dos medidas angulares, derecha e izquierda, de la parte superior, y dos medidas angulares, derecha e izquierda también, de la parte inferior. Por lo tanto, tenemos ángulos y tenemos medidas también en cuanto a tamaño. ¿Qué hacemos con estas medidas? Pues medimos nuestra angulación y sabemos cuánto se aleja nuestro ángulo de la media. Medimos la distancia transversal superior y la distancia transversal inferior, sabiendo que 3 grados es 1 milímetro en sentido transversal. Por lo tanto, si yo me encuentro un molar superior a 102 grados, cuando yo lo quiera colocar a 99, habré perdido una distancia transversal superior de 1 milímetro. Ya podemos diagnosticar transversalmente y calcular la diferencia entre mi molar superior y mi molar inferior a la hora de conocer, ¿de acuerdo? De conocer esa discrepancia de tamaño entre el maxilar y la mandíbula desde el punto de vista transversal. Nos decía Bachetti y su grupo de investigación que debemos valorar el tratar basalmente a un paciente cuando esa diferencia de tamaño es superior a los 2,5 milímetros. Por lo tanto, si tenemos una diferencia entre el maxilar y la mandíbula superior a 2,5 milímetros a favor de la mandíbula, siendo la mandíbula más grande, debemos valorar la disyunción de nuestro paciente, el tratamiento basal, ya sea asistido o no asistido quirúrgicamente, que después lo veremos. Aquí tenemos tratamientos basales cuyo objetivo es calcular, o cuyo objetivo es obtener un mayor volumen del maxilar abriendo la sutura y obteniendo un mayor perímetro de arcada. El CBCT, que nos permite, a su vez, ya no solo nos mejora el diagnóstico tridimensional previa al tratamiento, sino que nos permite la comprobación posterior al mismo del perímetro de arcada de nuestro paciente, tanto a nivel radicular como a nivel coronal o incisal, y así podemos saber cuánto de esa disyunción ha sido realmente dentoalveolar o ha sido basal. Como podéis ver, previa al tratamiento, esta imagen nos muestra un paciente antes de realizarse una disyunción, cuyo perímetro radicular es 79,86 y perímetro incisal o coronal es 80,49, y como posterior al tratamiento obtenemos, posterior a esa disyunción, a ese tratamiento basal, obtenemos 4 milímetros tanto a nivel radicular como a nivel coronal. Aquí observamos la comparativa previa y post disyunción, previa a nivel coronal y post disyunción. Y por último, quiero dejaros un caso clínico que responde a un diagnóstico y a una planificación terapéutica exactamente como lo hemos hecho aquí antes. Como podéis ver, las fotografías iniciales. Fijaos cómo acabamos después de tratamiento, un tratamiento basal, una disyunción y una corrección de una mordida cruzada bilateral y anterior, ¿de acuerdo? Y por último, un año después de tratamiento. Por lo tanto, podemos concluir que un buen diagnóstico nos facilita una planificación etiológica adecuada y una estabilidad a largo plazo. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo.